Seguimos esta noche en Minuto 1, aquí en C5N, la realidad ampliada, en otra jornada donde el dólar volvió a trepar. Enseguida vamos a estar con Hernán Lecher, que nos va a contar cómo está impactando en el precio de los medicamentos este aumento. Se viene un junio muy recargado. Igualmente hay que dar una noticia, Fernando, porque ha quedado suspendido el aumento de la nafta previsto para mañana, ¿no? Sí, hubo una reunión de urgencia hoy convocada por el ministro Aranguren con los directivos de las principales petroleras. Hay un lío, Gustavo, dentro del sector impresionante. El acuerdo de congelamiento de precios para las empresas está caído. Pero las empresas que destilan no le quieren pagar a las que producen el valor del precio del barril, quieren un descuento, quieren precio argentino. El famoso precio argentino que rigió durante los últimos años, bueno, ahora quieren volver a ese sistema. Por lo tanto, hay una pelea. Mañana va a seguir la reunión de Aranguren con las petroleras y van a intentar definir cómo va a ser los próximos aumentos de las naftas, si van a trasladar todos estos mayores costos o quién va a absorber estas diferencias. Bueno, queda suspendido entonces el aumento previsto, decisión que se tomó hace instante. Acá también hay, está claro, Fernando, una interna queda suspendido el precio de la nafta, reiteramos, a partir de mañana. Queda suspendido el precio de la nafta, porque si no vamos a confundir a la gente. Así es. Queda suspendido el precio de la nafta, acá digamos, también hay una interna, ¿no?, entre las áreas del gobierno, me parece, ¿no? Mirá, lo que no está claro es quién va a hacerse cargo del aumento del impuesto, porque a la AFIP dice, yo el impuesto lo voy a cobrar. Si las petroleras no lo quieren trasladar a los precios, lo van a tener que pagar de su bolsillo. Si las petroleras ahora lo absorben este aumento, seguramente lo van a pasar a precios por dos más adelante, ¿no? Claro. Porque esto es lo que acuerdan siempre con energía, postergar aumentos, pero siempre recuperando todo lo que perdieron, o lo pondrá el Estado volviendo a los subsidios como Aranguren les prometió a las petroleras si no les dejaba trasladar todos los aumentos. Claro, en ese acuerdo secreto que antes estábamos hablando. Bueno, otra jornada donde el dólar volvió a trepar, pasó el nivel histórico, esto se traslada a precio 25.55, cerró hoy. Se viene un mes de junio altamente recargado en aumentos, en todas las índoles, transporte, prepagas, alimentos. Antes repasábamos y ahora enseguida Hernán Lecher va a comentar los últimos estudios, lo que usted sufre todos los días, pero para que tengamos dimensión de los porcentajes en que están aumentando, con nuevas listas a partir de mañana en los principales supermercados de la Argentina. Y la noticia del día, el veto del presidente Mauricio Macri a la ley votada por el Senado, 37 votos a favor, 30 en contra, para suspender el tarifazo, para suspender las tarifas impagables. Así lo anunciaba hoy el presidente Macri. Sí, ya ha sido vetada, como preguntaba tu colega. Era ya una cosa anunciada, ¿no? Como dijo la doctora Carrió anoche, esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar, porque, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho dónde salen los recursos, y no dicen dónde está la plata. Ya me encantaría, no sé, no tengo una visión, hacer así con una varita mágica que la plata apareciese. Sería maravilloso, pero no. Significaría que deberíamos suspender la UH el resto del año, la discapacidad, parte de las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país. Los gobernadores, los senadores, lo hablábamos con Rogelio esta mañana, ellos tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que era un mamarracho, escuché decir por parte de ellos, que no era viable, que me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Qué quería hacer, una demostración de poder en el peronismo? Bueno, ha quedado muy claro, el presidente se hace muchas preguntas, pero la oposición le ha dado instrumentos, no solamente en estos últimos 2 años y medio, sino que también en el marco de esta ley consensuada, que además hay que reiterarlo.
todos los sectores de la oposición en la Cámara de Diputados estuvieron de acuerdo en sancionar, y claro, ayer los senadores, incluso aquellos que lo venían acompañando, casi cogobernando con Macri, se dieron cuenta que ya el bolsillo de los argentinos no aguanta más, que este tarifazo es realmente impagable, y ha quedado muy bien claro a partir de ayer quiénes están del lado de los dictados del Fondo Monetario Internacional y quiénes del lado de la sociedad y de lo que está pidiendo. Fíjese, los datos aportados recién por Hugo Aime. A ver, no se lo puede tildar a Hugo Aime ni de kirchnerista, ni de opositor, ni de destituyente. Muchos años de experiencia en la consultoría. Acaba de revelar: el gobierno de Mauricio Macri tiene un apoyo en la gestión de gobierno del 26%. ¿Escuchó bien? 26% el grado de apoyo en la gestión del gobierno tiene Mauricio Macri. Lo acaba de decir Hugo Aime. 88% de los argentinos en contra de este tarifazo, una pregunta que le hacían el fin de semana. Hoy con este tarifazo, 90-95% deben estar en contra del veto presidencial, sexto veto presidencial sobre leyes que podían favorecer a sectores vulnerables o sectores más populares de nuestro país. El desacuerdo que marcaba Hugo Aime con la llegada del Fondo Monetario Internacional, 77% en contra del fondo. Entonces, es un gobierno que no está escuchando a la sociedad. Es un gobierno que no está escuchando a la sociedad. Porque no solamente Hugo Aime, las últimas encuestas, las encuestas de satisfacción de la Universidad de Itela, que marcan que un 66% está viendo con negativismo la coyuntura y las perspectivas económicas para el futuro. O cómo ha caído, cómo se ha desplomado el índice de confianza de consumidor. Es decir, a ver, o el gobierno no lee, parece que la realidad no la ve. La realidad no la ve, no la siente, no la percibe. Ahora, ¿no lee las encuestas que sus propias encuestadoras amigas le están marcando como el índice, ese índice de económico y político que hace Management and Fit, que publica todos los domingos en el diario Clarín, como también se ha desplomado? Es decir, ahí lo que el gobierno se tiene que preguntar, y el presidente, en vez otra vez de volver al relato de tirar culpas hacia afuera, percibir lo que la sociedad le está indicando en estos momentos. Vamos a ver lo que decía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Senado esta madrugada. Señora presidenta, que se hayan eliminado los subsidios. Se eliminaron los subsidios que financiaba el Tesoro Nacional, pero ahora hay subsidios ciudadanos. Son los ciudadanos y ciudadanas argentinas los que están subsidiando la rentabilidad de las empresas. ¿Alguien se puso a pensar la angustia, la desazón de la gente sentada frente a las facturas de luz, de gas, de agua, la prepaga, las expensas, los alquileres? ¿Alguien cree que si el país hubiera estado fundido y en crisis, los mercados internacionales nos hubieran prestado 100.000 millones de dólares? Me parece, señora presidenta, que ya es hora de que no se le mienta más a la gente. A los efectos de recuperar la soberanía energética, tomamos la decisión de nacionalizar yacimientos petrolíferos fiscales. Pero si hubiera sido por ustedes, señora presidenta, Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol. Votaron negativamente la nacionalización de Repsol, de YPF. ¿Usted, señora, era diputada? Señora presidenta, ¿era diputada usted? ¿Cómo votó? ¿Cómo votó la nacionalización de YPF, de Vaca Muerta? ¿Cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante.
Y después nos dice que tenían crisis energética, que no habíamos hecho nada por la energía y ahora al presidente no se le cae vaca muerta de la boca. Va y se saca fotos y casi lo toma, dijo el otro día en el discurso, casi como una empresa personal. Pero fíjate vos, lo que pasa ahora lo ocultan y lo callan e inventaban cosas que no sucedían. ¿Y qué decía la oposición de entonces? Mire, pude rescatar un tuit suyo, señora presidenta, el 10-11 del 2015, 6 días antes del balotaje. Gabriela Michetti, 16 de noviembre del 2015. No hay que subir tarifas. Hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a 4 días del balotaje. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Se cansaron de mentirle en todo. A los trabajadores que no iban a pagar ganancias. A los usuarios que no iba a haber tarifazo. Que no iba a haber devaluación. Que jamás iban a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerda aquella expresión? Pero Daniel, pareces un panelista de 6, 7 y 8. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen. Pero ¿saben qué? Les juega en contra. Porque creyeron que podían hacer cualquier cosa. ¿Cómo puede negociar Aranguren con las petroleras y no puede negociar con los otros la suspensión de tarifas? A ver, ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón? Tenemos que terminar pensando que la razón es porque los que cobran, como decía hoy la senadora Anabel Fernández Agasti, son los amigos del presidente. Es Caputo, es Midlin, es Lewis. Por esa razón no se puede negociar y sentarse con las empresas y decirle no aumenten más las tarifas. Ha sido muy grande el aumento, señora presidenta. ¿Se acuerdan cuando ustedes se reían cuando Chávez decía cómo había que bañarse? Ahora encontramos que nos dicen cómo tenemos que cambiar lamparitas, cómo tenemos que calefaccionarlos, a qué hora tenemos que prender, cómo nos conviene prender, que nos conviene estar con las botas, sin las botas, con abrigo, sin abrigo. En serio estamos haciendo una contribución a que puedan mejorar una situación que se está tornando bastante inmanejable. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un duro discurso, esta madrugada en la Cámara de Senadores, interpelando en algunos momentos a la propia vicepresidenta con las cuestiones que decía el PRO cuando eran oposición. Por ejemplo, respecto a los vetos, lo que opinaba Laura Alonso, hoy lo borró rápidamente. En la sección que nosotros tenemos, tu tuit te condena, ¿no? Lo que opinaba Laura Alonso sobre los vetos años atrás, ¿no? Reformaría la Constitución solo para eliminar los DNU y el veto. Lo escribía en el año 2010 Laurita Alonso. Lo borró hoy porque bueno, de DNU justamente Macri muchos y vetos 6 ya. Y como estos, bueno, muchos tuits que los dirigentes del PRO escribían cuando eran oposición. Inflación de mayo, Elipsis, una consultora muy cercana al gobierno, hoy dio a conocer su dato, su proyección de inflación de mayo. Para Elipsis, en este junio que se viene además recargado, la inflación de 2,8 da Elipsis para el mes de mayo, anual 27%. Melconian decía, con suerte un piso de 25. Ya están dando 27%. Fíjese qué lejos que quedó aquel anuncio del 10%, después mejorado el 28 de diciembre de 15%. Y pensar que muchos sindicalistas y el gobierno les exige firmar pautas salariales por 15%, sin cláusula gatillo. Por eso, Camioneros está pidiendo hoy 27% esto, 27% que está proyectando el IPSI, está pidiendo Camioneros para, con cláusula gatillo, obviamente, ¿no? Y muchos gremios que ya ahora
muchos gremios que ya están diciendo, no, bueno, firmamos mal, vamos a tener que actualizar. Porque además, esto es una encuestadora. Fíjese, y ahora vamos a seguir con Hernán Lecher, pero fíjese esto nada más, Fíjese, entre diciembre del 2015 y mayo del 2018, fíjese el porcentaje. Tomamos 6 productos muy populares. Chorizo parrillero, 324% de aumento. Aceite, 1,5 litros, esencial realmente tener un aceite, 254% de aumento. Cerveza de 1 litro, esa que el funcionario de Saladillo dijo, dejen de consumir cerveza y paguen las tarifas de luz. 245% de aumento. Papa, el kilo de papa aumentó del diciembre del 2015 a mayo del 2018 un 239%. Arroz, un producto esencial, básico, 223%. Y la manzana, 198%. Y la inflación que no se detiene realmente. Y Hernán, ¿qué se espera a partir de los próximos días? Y con esta suba del dólar que no para, además. No, complicado. Ya hay algunos medios que empiezan a anunciar, a mencionar que probablemente la inflación supere el 2,5 aquellos que son más afines al gobierno en el mes de mayo. Esto significa que llegas al 12%, superás en realidad el 12% en los primeros 5 meses. O sea, te quedan 7 meses de pérdida de poder adquisitivo, por ejemplo, para la administración pública. Si uno proyectase un 2% para junio, llegás a la pauta del 15% en junio. Vos mencionabas algunos de los precios de los aumentos en los últimos 2 años y medio. Nosotros medimos, te decía hace un ratito, los 2 últimos meses. 16% en promedio nos da para los 37 productos que medimos habitualmente todos los meses. 16%, claramente por encima de cualquier estimación inflacionaria. Te agrego algunas cosas, recién te mostraba algunos. El pan. El pan, lo que ha aumentado es tremendo. 38, han hablado en este programa muchas veces esto. Bueno, pero tiene que ver además con una decisión del propio gobierno de haber desregulado todo. Claro, si vos habilitás a que el trigo se venda sin ningún tipo de requisito a nivel internacional, el precio es el del commodity a nivel internacional. No existen más los ROE, no existen más las retenciones. Finalmente ese es el precio. Vos viste que además el gobierno ha planteado además ahora, ha salido medio a las corridas, bueno, trabajemos con el precios cuidados y retomemos el precios cuidados. Bueno, la verdad que es un programa que han denostado... nuevos alimentos, ¿no? Nuevos productos. Sí, lo que pasa, lo han denostado en los últimos 2 años. ¿Por qué? Primero porque no tiene publicidad y la verdad que eso funciona con publicidad. Pero además, todo el tiempo cambian los productos. En realidad es un programa de precios de referencia. Si yo te cambio los productos todo el tiempo y te incorporo nuevos productos, los que entran con aumento, no entran al precio que deberían haber tenido si se quedaban ahí. Mirá, te traje, recién te hablaba de la gaseosa cola. Fíjate, este era un producto que estaba en precios cuidados hasta septiembre del 2016. El último precio que tenía era 20,37. Lo sacaron del programa Precios Cuidados y hoy valía 50 pesos. 150% de aumento. El caso del aceite, algo parecido. Valía en abril de 2016, cuando salió finalmente del programa, 12,22. Vale 35,65. El precio de hoy, antes de venir. 200%, 192%. Esto es la política que tiene el gobierno. Ha desregulado ahí que veo todo. que tenés algo que 62%. Bueno, esto tiene algún grado de estacionalidad, es la cebolla. Claro, bueno, sí, eso sí. ¿No? Que puede tener alguna significación de eso. Pero bueno, en general, fíjate la cerveza que hablabas recién. En los últimos 2 meses, 18%. Últimos 2 meses. Solo en los últimos 2 meses. Claro. ¿No? Bueno, ¿y qué el inflación pollo, están? 16%. Claro. En general los cortes de carne ¿Qué están inflación entre el están 10 y el previendo 15. ustedes para mayo? Y arriba del 2,5. Nosotros estimamos que en el año probablemente sea 26, 27, tal vez 28%. Juan Graboy, se está realizando, lo venimos comentando todos los días, la marcha federal que va a terminar mañana con una masiva concentración en Plaza de Mayo. Se cambió Plaza de Mayo porque van a sumar también el rechazo a este veto presidencial. ¿Y cómo se percibe todo esto trasladado a la realidad social, Juan? Mira, hay algo que creo que es importante destacar.
la están pasando muy mal en el interior. En el norte, sobre todo, hay una situación muy jodida, muy jorobada, que a veces está un poco invisibilizada, pero que ya no es por ahí la angustia de que, bueno, estás llegando medio corto a fin de mes o que no puedes ahorrar, sino directamente que no puedes comprar la comida, ¿no? Entonces la idea de la Marcha Federal, además de reeditar una tradición emblemática de resistencia de nuestro pueblo durante los 90, cuando se empezaron a implementar en la Argentina políticas muy similares a las que hoy vemos, tiene que ver con visibilizar la situación de las compañeras y los compañeros del interior. Y a las 2 de la tarde vamos a confluir con un montón de organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles, de derechos humanos que se fueron sumando en un repudio que, además de nuestra consigna de tierra, techo y trabajo, se suma, bueno, el reclamo a que hay una buena noticia que dieron hoy, que bueno, finalmente el gobierno intervino, habló con sus amigos de las empresas petroleras y lograron frenar el aumento del petróleo. Que haga lo mismo de con la las nafta. De la nafta. Que haga lo mismo con las tarifas de los servicios públicos. Que respete al legislador o que retroceda con aumentos que no solamente van a perjudicar a la gente que lo sufre en la factura, sino que tienen un efecto indirecto que perjudica absolutamente al conjunto de la sociedad. Ahora, ahí con el tema de la nafta, ¿qué es lo que está pasando, Federico? Este acuerdo secreto que antes comentábamos, que se iba a aumentar a partir de julio, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo explicaba muy bien Fernando antes. Primero hay muchísimos intereses contrapuestos entre... No nos olvidemos que Shell es una refinadora, no produce petróleo y gas, apenas un poquito, está levantando en Vaca Muerta, o casualidad, pero hay muchos intereses contrapuestos entre las productoras y las refinadoras. Shell está al frente del ministerio. No sé si te acordás que el año pasado Sureda, que era de PAE, el subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos o Hidrocarburos, renunció, se fue dando un portazo. Bueno, hoy se fue otro. Hoy se fue Marcelo de Blanco. Energía, ¿no? ¿Quién? Marcelo Blanco, el Renunció. coordinador administrativo que tendría que haber coordinado toda esta situación de el acuerdo por las naftas. Dice que se va por Transener, que no lo dejan vender Transener. La empresa que vos mostraste ganó 2.800 millones, 2.300 millones el año pasado. Bueno, no se la dejan privatizar. Porque parece. Blanco tiene acciones en la petrolera de Pampa Energía. O sea que cuando él firmó esa resolución para la venta, para la enajenación de acciones de Transener en un decreto con firma de Aranguren, era accionista de la petrolera de Pampa Energía. ¿Cuánto Y conflicto Pampa de Energía es la interés que en el controla ministerio? Transener. ¿Cuántos conflictos de interés en el Ministerio de Aranguren, realmente? Bueno, empezando por el propio Aranguren, Claro, como tantas sí. veces dijimos, que Sí. todavía no presenta ese documento. Se lo dijeron ayer muy bien una de las senadoras del Frente para Victoria PJ. ¿Cuándo va a presentar ese documento en el que se comprometa ante la ciudadanía a no recomprar las acciones que dice haber vendido cuando culmine su mandato? Sí, sí. Y ayer, perdóname, hubo dos presentaciones que hicieron también las senadoras del Frente para Victoria que creo que merece que se destaque. Por un lado, denunciaron una cartelización entre las productoras y las distribuidoras. Esto que está acá es un documento que uno lo puede descargar del Ministerio de Energía, que se firmó a fines de noviembre de 2017, en el que todas las productoras y las distribuidoras se pusieron de acuerdo, y eran unas hermosas tablas con numeritos, se pusieron de acuerdo en los precios del gas en boca de pozo que las productoras le trasladan a las distribuidoras, para que las distribuidoras a su vez hagan pass-through y lo trasladen a la tarifa. Precios en dólares, se pusieron de acuerdo todos con los mismos precios para todas las cuencas. De estos acuerdos surgieron los contratos entre productoras y distribuidoras que presentaron al Enargas. El Enargas convalidó una cartelización y un abuso de posición dominante entre productoras y distribuidoras para un incremento de acá a 2019 del precio del gas en boca de pozo, que va a ir incrementándose, y en dólares. Esta cartelización y este abuso de posición dominante avalado por el cártel ministerial, el grupo Shell, con poder de ministerio, lo dijeron ayer las senadoras del Frente para Victoria. Y otra cosa, esto, Gustavo, es una... No perla, porque lo transmitió ayer la senadora Sagnún por Santa Fe, también del FPV-PJ. ¿Qué dijo? Esto es un documento de el Enargas que vale para todas las licenciatarias. El Enargas convalidó
lo que las licenciatarias presentaron con informes de consultoras que contrataron, en el que están diciendo que incrementaron la base tarifaria 33 veces sin ningún justificativo más que el que las mismas consultoras les dijeron a las licenciatarias que, miren, es 33, pero en realidad debería ser el doble, porque metieron en la base tarifaria todos los caños que heredaron de la privatización y de la década kirchnerista. Enseguida vamos a estar con rectores nacionales que nos están acompañando esta noche, el rector de la Universidad Nacional de Quilmes y el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, para saber de boca de ellos cómo es la llegada de los sectores más populares a la universidad pública y cómo están trabajando esas universidades públicas en la provincia de Buenos Aires. Carlos Heller también nos está... Buenas noches, Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal? 2,5 proyectado de inflación de mayo, el dólar que no para. Sí. ¿En qué ¿Me momento? dejás primero hacer una consideración de algo de lo que pasó en el programa? Sí. Que no pasó en el programa, que mostraste en el programa. Porque creo que no se puede dejar pasar. El discurso ese de hoy del presidente o la conferencia de prensa, a mi juicio dice una cosa de una gravedad inusitada. Porque él dice algo así, como los legisladores aprueban una cosa que yo les dije que se la iba a vetar. Claro. Piensen un segundo la gravedad institucional de ese dicho del presidente. Quiere decir que la división de poderes no existe y los parlamentarios, antes de tratar una cosa, deberían preguntarle al presidente si el presidente está de acuerdo. Bueno, intentó mandar a foja cero, no nos olvidemos el tema del correo, ¿no? Sí, pero acá lo está diciendo, un discurso. El señor dice, además lo dice enojado. La segunda cosa que dice enojado es de dónde quieren que saque la plata que irresponsablemente estarían entregando con con esta ley. Yo le puedo dar una larga lista y creo que hay unos cuantos que podemos hacer una larga lista de darle consejo al señor presidente de dónde se puede sacar la plata para no cobrarle esas tarifas a los consumidores. Bueno, aproveche porque dijo que se las dieran, porque no se le habían dado. Lo primero que le diría, que le recomiende a su ministro de Trabajo, Triaca, que se va a la OIT con 130 y pico de personas, lo cual ni siquiera me parece ni mal ni bien, porque podría estar bien, que tome la recomendación de la OIT respecto a los servicios públicos. La OIT dice que el acceso al agua, la electricidad y el gas es un derecho universal y que los gobiernos deben encargarse de garantizar que toda la población pueda acceder a esos bienes. Por lo tanto, la obligación del gobernante, si actúa de acuerdo a ese criterio de la OIT, es garantizarle a todo el mundo el servicio y a partir de ahí analizar de dónde salen los recursos y no ver los servicios como un producto y decir el que lo puede pagar y el que no, que se la arregle o que consuma menos. Sobre todo con lo que han ganado. Yo te digo, ayer lo dije en un programa y alguien me dijo tanto, digo, sí, el verdadero concepto de servicio público debería ser que, por ejemplo, si alguien se queda sin trabajo, se le debe suspender el pago de la factura, porque se quede sin trabajo, no se puede quedar sin agua, sin luz, sin gas. Entonces, lo digo desde el punto de vista de dónde hay que partir con el concepto. Segundo, le podríamos decir al presidente, bueno, a ver, con la rebaja que se hizo del impuesto a los bienes personales, que es una típica manifestación de acumulación de riqueza, seguramente hay para cubrir esto. Ni que hablar del clásico tema de las retenciones, que hemos hablado hasta el cansancio. O las mineras también, ¿no? A las mineras. A las mineras. Es decir, que de dónde, díganle que es fácil. También le podría decir al presidente que hacer algún esfuercito por evitar la ilusión fiscal, la ilusión, además de la evasión. Hay un trabajo del Fondo Monetario al que este gobierno es tan adepto, que dice por allí que la Argentina, por la triangulación que hacen las corporaciones multinacionales en el comercio exterior, deja de percibir algo así como 20.000 millones de dólares año. Así que consejos le podemos dar un montón de dónde sacar los recursos. Juan, quiero que vean la percepción ustedes que patean la calle todo el día y que estabas comentando estas situaciones del norte. ¿Y cómo se está viviendo en el conurbano bonaerense hoy? Mira, con estos aumentos en la canasta básica, el paquete de arroz. Yo creo que estamos en una
en una situación muy particular, digamos, ¿no? Hay cuestiones que se pueden discutir con más tiempo de naturaleza estructural, pero que estamos en una situación ya no de emergencia, sino de una urgencia inmediata. Y es triste porque hay un economista del equipo de Duhovne que lo dice muy cínicamente, ¿no? Dice, si hay que tener los comedores abiertos todos los días de la semana para soportar el ajuste, habrá que tenerlos abiertos. Claro, no conoce un solo comedor, no va a un comedor, no sabe lo que significa para la autoestima, para la dignidad, para la vida de una familia tener que ir al comedor, que es algo que nosotros hacemos con mucho orgullo, pero no deberían existir, digamos, ¿no? Nosotros vamos a haber cumplido nuestra función cuando los comedores no existan más. Es muy cínico decir eso, pero es verdad. Digamos, si esto sigue profundizándose, los comedores no van a dar abasto nuevamente y vamos a tener una situación de emergencia alimentaria, que es una de las cosas que nosotros estamos planteando. Ya tenemos 40% de prevalencia de malnutrición en la Argentina, entre obesidad... ¿Cuánto? 40% de malnutrición infantil. Esto es entre obesidad por consumir productos baratos como la harina y desnutrición por falta de los nutrientes suficientes. Tenemos una emergencia en adicciones, con un aumento, no hay números porque el Cedronar prácticamente funciona únicamente a través de organismos como Hogar de Cristo o como los movimientos populares, pero no tiene lugares de internación, entonces no tenemos números, pero hay una crisis porque cuando se empieza a deteriorar la economía, la angustia lleva a las adicciones, al alcoholismo y a la droga, y se nos están cayendo de las manos los pibes, las pibas, no tenemos lugar para internarnos, no tenemos lugar para darle asistencia. O sea, nosotros ya estamos pensando en cómo vamos a enfrentar la catástrofe social que producen este tipo de medidas y todavía no está el acuerdo con el fondo. Yo creo que si el acuerdo con el fondo implica un ajuste aún más grande sobre la vida de nuestros compañeros y compañeras, y yo lo digo sin pelos en la lengua, va a haber una rebelión. El pueblo no se va a bancar volver al 2001. Nosotros no vamos a volver al infierno del hambre, de la muerte, de niños comiendo de la basura de McDonald's. No vamos a volver a eso. Entonces, ahora tenemos que resolver un problema concreto, que es parar la mano con este tipo de cosas. Que retrotraigan las tarifas, porque las tarifas, es cierto, algún argumento que escuché por ahí, cínico como el de los comedores, cínico como el de las universidades del conurbano, los que están en la lona no pagan tarifas porque están colgados de la luz. Hay algo de cierto en eso. Quiere decir, hay muchos compañeros y compañeras, más de 800.000 familias que no tienen acceso formal a la luz, al agua, al gas. Pagan una tarifa oculta, que es la tarifa de que se te prenda fuego la casa y se te mueran los pibes, o que el televisor que pudiste comprarte explote por las subas y bajas de tensión. Pero cuando hay un aumento en las tarifas de los sectores medios bajos, el cartón que sacaba el vecino ya no lo saca más, saca la mitad, hay 2 cartoneros en vez de 1, lo que vendía el vendedor ambulante no lo puede vender más. Y ese efecto, ¿no?, de lo que vendría a ser lo contrario a la teoría del derrame, se está empezando a sentir y mucho. Mira, en la Patagonia, y con esto cierro y dejo hablar a los demás panelistas, lo que está pasando es algo que vimos en el 2015, ni bien asumió el gobierno, que hubo el primer ajuste fuerte. La gente está empezando a calefaccionarse con madera de pino, en el Alto de Bariloche, en las barriadas de San Martín y de Junín de los Andes. Eso implica niveles de riesgo y de contaminación en la respiración muy fuertes. Y son cosas que desde la soberbia del poder no se ven porque pareciera que son simplemente números y que si dejas de tomar cerveza, esas cosas, ¿no?, bueno, típicas del gorila, del paquete, del que no entiende el sufrimiento del de abajo, el que mira por arriba del hombro, pero que en la vida cotidiana hay un deterioro muy grande y que ojalá que lo que hacemos los movimientos populares, las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, que es canalizar la bronca en una protesta pacífica y democrática, y eso en propuestas concretas, sea escuchado del lado de quienes tienen la responsabilidad institucional de que la Argentina no se vaya al tacho. Ahora, Juan, yo te estaba escuchando con mucha atención, porque aparte sé de cómo ustedes contienen, ¿no? Cómo contienen, algo que tendría que hacer el Estado. Digo, primero, ¿escuchan esto que ustedes están diciendo, la percepción que se está viviendo en distintos puntos de la Argentina o cerca en el conurbano? Y segundo,
¿cuál es la respuesta cuando, por ejemplo, el otro día reiteró la ministra Patricia Bullrich que no van a tolerar una marcha más, ni un piquete más, ni un corte más? Mira, te digo dos cosas. Mañana, bueno, como vos sabés, lo anunciaste, a la mañana tenemos una movilización con los compañeros de la Garganta Poderosa desde la Villa 20. Sí, a las 8 de la mañana para ir a un juzgado, ¿no? Y después vamos a tribunales por casos de tortura que se vienen sucediendo de manera bastante sistemática por parte de las fuerzas federales. Y a mí me preocupa sobremanera estos gestos hacia las Fuerzas Armadas, que parecen cosas que, viste, por un lado teorías conspirativas o cosas que no van a suceder. En Brasil sucedió. Cuando se les desbordó la cosa, llamaron al ejército para reprimir la protesta. Un gobierno que tiene el 5% de popularidad, está peor que el 26% de Macri. Es decir, en América Latina hay un plan Cóndor 2, que es distinto al primero, pero hay un plan Cóndor. Y eso tiene que ver con que estos señores, si se va todo al diablo, vuelven a sus countries. Y nosotros quedamos, y el pueblo queda. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es para evitar que nos lleven a esa situación. No para empujarlos, para evitar que nos lleven a esa situación. Porque después volver, salir del infierno, cuesta muchos años. Y vemos que esta idea de represión de la protesta social es la mejor fórmula para desestabilizar un gobierno democrático, vamos a decir, porque la protesta social lo que hace es canalizar la bronca en un sentido positivo, propositivo. Si no, lo que se generan son implosiones en las familias, que se destruyen las familias, o explosiones en lo que, como sucede en Brasil, cortes de ruta, saqueos, todas las cosas que terminan impulsando y terminan siendo de alguna manera caldo gordo para lobbies de poder, devaluadores, etcétera, que es lo que nosotros no queremos que suceda. Carlos, y económicamente te preguntaba yo, ¿a cuánto se está de un límite que está marcando muy crudamente a nivel social, Juan? A ver, varias cosas diría. Una, se está hablando todos estos días de recálculos a la baja de la expectativa de crecimiento del Producto Bruto. 0% están diciendo algunas encuestas, algunas consultoras. Digamos que los que hablan de las grandes y demás, dice que del 3,5 que decía el presupuesto verdad, pues viste que el gobierno habla de los números de la verdad. Quiero decir que los números de la verdad era 3,5 de crecimiento del PBI, dólar promedio del año 19,50, inflación 10%, esos eran los números del presupuesto verdad. Porque el otro día el presidente también estaba enojado, que decía que los legisladores querían cambiar lo que se había aprobado en el presupuesto, y hay que decir que la verdad que lo que está pasando en la economía no tiene nada que ver con lo presupuestado. Pero lo que quiero advertir es lo siguiente. El año 2018 empezó con un arrastre, un tema de cómo se calcula el crecimiento. Seguramente el Archer me puede ayudar inclusive. Esto significa que para que dé 1,5, de acá a fin de año tiene que ser recesivo y a la baja todo el tiempo. Lo dijo el propio Duhovne. Para que dé 1,5 en el año, lo que falta del año tiene que dar negativo. Tiene que dar negativo. Es decir, que el nivel de actividad económica se tiene que reducir, es decir, que aumentará el número de desempleados, es decir, que el círculo perverso, digamos, de la política de ajuste va a seguir inexorablemente si la resistencia a los ajustados no le pone un límite, que yo sigo insistiendo en que esa es la cuestión esencial los ajustes no terminan nunca. Grecia lleva 8 años de ajuste permanente y, ¿sabés qué? Perdió un 22% del PBI. Tuvo 13 recortes jubilatorios. Allí son nominales. Acá pueden hacerlo jugando con la inflación y lo hacen ir por detrás y entonces dicen que están aumentando, cuando en realidad van perdiendo poder adquisitivo. Pero en Grecia, que tienen moneda común, no lo pueden hacer. Tienen 13 disminuciones de el valor de la jubilación. Entonces, termino con una cosa, que me permito meterme en el tema que los amigos rectores van a tratar. Que quiero ir con ellos. Pero yo quiero decir una cuestión. No es una casualidad, ni es un error. No es que Vidal dijo un exabrupto. Mirá, en el año 2015, 30 de octubre del 2015, antes de las elecciones, dijo el señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Candidato en ese momento. Candidato en ese momento. El problema no está en hacer más universidades. Yo también soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados?
obviamente es para tener muchos más cargos para nombrar. Es decir, que lo que sale a decir ahora María Eugenia Vidal no es que se le escapó, no es un exabrupto, sino que es uno de los lugares donde van a pasar la tijera del recorte que le está planteando el Fondo Monetario Internacional. Menos universidades y con esta idea de que como un pobre puede llegar a ser un profesional. Terrible. Hubo hoy marchas. Aquí en distintos puntos de la ciudad hubo algunos cacerolazos en contra del veto, pero en el interior del país también. Mire, esto es Chacabuco, las imágenes que nos están llegando. Mire la cantidad de gente. Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires. Una marcha, reacción por las tarifas impagables. Están llegando también de Rosario y de otros puntos del interior del país. Esto Chacabuco, ahora esta noche. Marcha contra las tarifas impagables y contra el veto al tarifazo que hizo el presidente Mauricio Macri. Están dos rectores, el rector de la Universidad de Avellaneda, Jorge Calzoni, el rector de la Universidad de Quilmes, Alejandro Villar. Quiero decirles que son dos universidades que conozco, que fui, que me interioricé, que a mí lo que más me impresionó de estas universidades no solamente son la cantidad de carreras que tienen, alternativas, muchas de esas que no tiene la UBA, sino también, cuando hablé con muchos alumnos, me decían, muchos alumnos que decían, ahora sí tenemos la posibilidad de estudiar porque la universidad está cerca y no tenemos los costos de viajar a la capital federal. Y Alejandro, ¿qué hay de esto? A ver, porque hoy a la mañana hablábamos y también hablábamos con Alberto Silioni, los números de la realidad indican lo contrario a lo que dijo la gobernadora, que hay mucha gente de situaciones, clases sociales, que acceden a la universidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Las universidades del conurbano particularmente tenemos un nivel muy alto de lo que sería la primera generación que va a la universidad, el primer joven que una familia puede colocar en la universidad, oscila entre el 85 y el 90, dependiendo qué universidad. También hay datos sobre cómo ha crecido la presencia de los sectores de los quintiles más bajos de la sociedad, casi se ha duplicado en algún caso, es decir, en ese sentido hay una falta de información por lo menos. Por ejemplo, yo les comento sobre el tema de la cantidad de estudiantes. Cuando se crearon las universidades de Avellaneda y de Jaureche, que está en Florencio Varela, nosotros en Quilmes pensamos que se iba a reducir la matrícula. Para nada. Nuestra matrícula siguió creciendo y es claro que esas universidades absorbieron a jóvenes que por razones de tiempo, de distancia, de ubicación, no iban ni siquiera a la de Quilmes. Entonces, me parece que ahí hay claramente una falta de información en el mejor de los sentidos, ¿no? ¿Cuántos años tiene la Universidad de Quilmes? Va a cumplir 30 años dentro de... ¿Cuántos alumnos tiene en este momento? En este momento tenemos 26.000, tenemos 12.000 y 14.000. 14.000 presenciales, 12.000 virtuales. Y Alejandro, y Jorge, ¿y la Universidad de Avellaneda cuántos años tiene? Empezó en el 2010, o sea, le vamos a cumplir 8 años. 8 años. Sí, sí. ¿Cuántos alumnos actualmente? 14.000 regulares, en realidad son mucho más, pero bueno, una consecuencia de las políticas actuales, lo que están hablando los compañeros, es que hay una disminución en la regularidad por distintos problemas económicos, ¿no? Básicamente socioeconómicos. Una merma de los chicos que no pueden ir por el transporte, una cantidad de situaciones. Hoy lo escuchaba Alberto Silioni y te decía, el 40% de los estudiantes de Hurlingham son madres o padres. Sí. Esos chicos no podían acceder a la universidad. Sí. Y tampoco es cierto que los pobres no pueden recibirse. En el caso de Moreno, ayer estuvimos en una actividad en Moreno, el 21% de los graduados de Moreno es del quintil más bajo. O sea que evidentemente eso ya demuestra que no es cierto. La verdad que son muy desafortunadas las expresiones. Creo que básicamente tiene que ver con una matriz ideológica donde se apoya este tipo de expresiones, pero claramente en los números no se da. ¿Y en Avellaneda también tienen esa proporción? Sí. Más de ingresos de sectores... Sí, el 74% de los graduados. Te voy a dar un dato porque esto es un tema regional. En los últimos años, 10, 15 años en la región, pasamos de 5 millones de estudiantes universitarios a 25 millones. Epa. Esto no es una casualidad, esto tiene que ver... En Brasil está disminuyendo y en Argentina
estamos casi estabilizados. Esto también tiene que ver con las políticas que son regionales, que tienen que ver con otros procesos. En cantidad de estudiantes, hoy la Universidad de Buenos Aires debe rondar los 280.000 estudiantes. Todo el conurbano que la rodea tiene 280.000 estudiantes. Quiere decir que era imposible que eso se pudiera absorber. Claro. Y es lo que dice Alejandro, es decir, se van sumando una cantidad de habitantes que no iban a la universidad, que no tenían la posibilidad ni siquiera el pensamiento. Claro. Es verdad lo que dice algún dirigente político, es decir, no estaba en su imaginario ir a la universidad. La verdad que pudimos convencerlo de que vayan y creo que esto apunta a decir, la verdad no sé si está bueno eso, ¿no? Porque de alguna manera está queriendo decir ese tipo de cosas. Con lo cual la verdad que eso me preocupa, nos preocupa a nosotros, los colegios secundarios. Había, a partir del 2005, la ley de educación es obligatoria, con lo cual vos tenés que darle el derecho a todos esos adultos que no pudieron hacer el colegio secundario. Había un programa Fines, eso se desfinanció, con lo cual... ¿Y cómo se están dejó de lado. presupuesto? Presupuesto Porque está... eso fue una gran pelea cuando Esteban Bullrich era ministro de Educación, ¿no? Que les intentaron en algún momento cortar el presupuesto a las universidades, ¿no? Sí, en este momento estamos muy preocupados porque la inflación está devorando los recursos que nosotros disponemos para poder funcionar. No se ha podido resolver el tema de la paritaria docente, con lo cual tenemos un nivel de conflictividad importante en las universidades. Se han parado todas las obras que estaban ya para poder comenzar. Es decir, que estamos en una situación presupuestaria muy compleja, particularmente las universidades que están creciendo requieren cada año más recursos y en este momento no está ocurriendo eso, así que hay una preocupación muy grande. El Consejo de Rectores del Sistema Nacional le pidió al gobierno, a Peña, una entrevista por la preocupación que tenemos alrededor de este y otros temas, ¿no? Ahora, ahí recién lo decía Jorge, todos estos temas que estamos hablando, ¿no? Porque yo reitero, yo he ido a las dos universidades, incluso siguen en Quilmes, lo que más me sorprendió, que no sé si toda la gente lo sabe, ¿siguen haciendo esa sopa proteica? Sí, tenemos lo que nosotros llamamos... Que tienen la carrera de alimentación. Sí, tenemos ustedes, la carrera ¿no? de alimentos y tenemos un producto que es una sopa que sirve para alimentos sociales y para cuestiones que tienen que ver con situaciones de emergencia en donde podemos asistir. Y en ese punto yo quería señalar algo. Las universidades del conurbano no solo damos enseñanza, se hace investigación, se hace vinculación tecnológica, se hace transferencia, se publican libros, tenemos editoriales. Sí, Es impresionante. decir, la vida universitaria es más que la formación, es el centro, pero no es solo la formación de nuestros estudiantes, sino que somos un actor del desarrollo. Y ese actor del desarrollo hoy es central. Un país que quiere dejar de vivir de la exportación de materias primas, tiene que invertir en ciencia y tiene que invertir en educación superior. Y Jorge, ¿cómo repercuten en las aulas todo esto que estamos hablando? Las preocupaciones, el tarifazo, el aumento de transporte, ¿les repercuten? Sí, totalmente. La pérdida de regularidad, de dejar de cursar, en el tema del transporte. Bueno, el cuatrimestre pasado nos sucedió un caso tremendo. Un estudiante de enfermería se desmayó. Había estado sin comer desde el día anterior y bueno, la verdad que nos enteramos ahí. Y los chicos a veces tienen un tema de dignidad, no te cuentan esas cosas. Se han perdido muchos programas, muchas becas que teníamos, como el Progresar, por ejemplo, cambiándolo con una lógica distinta. Y bueno, y eso repercute, por supuesto, en las aulas y repercute también la situación socioeconómica de aquellos que se habían decidido estudiar y que ahora tienen que priorizar, ¿no? Parar la olla, ¿no? Como decía Juan antes, y es bastante complicado eso. Sí. No, y además el trabajo, no solamente el trabajo a nivel educativo, sino también es un trabajo de contención social. Totalmente. Porque tener universidades donde no había, en esos edificios, que muchos de esos edificios estaban abandonados, y ustedes los han recuperado, los han transformado en unas universidades impecables que son, realmente también es un trabajo de contención social importante, ¿no? Sí, totalmente, la verdad que sí, y a mí me preocupa, digamos, que el convencimiento de esa gente en haber accedido de vuelta a la universidad se pierda a partir de esto, ¿no? De decir, bueno, mirá, no era para vos la universidad. Y la verdad que a mí eso es lo que más me dolió de este tipo de declaraciones. Quiero dar un ejemplo de algo que no sé si pasó en Quilmes y Avellaneda, pero cuando unos funcionarios de jefatura de gabinete decidieron destruir el programa Argentina Trabaja, su idea fue mandar a todo el pobrerío a estudiar en universidades, a hacer talleres. Sí. Y empezaron a hacer convenios con universidades del conurbano
con la idea de que era mejor que vayan a hacer esos talleres que trabajen en el barrio. O sea, hay una contradicción muy evidente, porque por un lado hay una denostación de las universidades del conurbano, que si hay una crítica que hacerle es que no alcanzan, no que sobran, digamos, ¿no? Habría que hacer 40 veces más y tendrían que poder hacer 40 veces más. Y por otro lado, para destruir el trabajo de las cooperativas, se pretende que esos mismos compañeros que por ahí viven incluso lejos de la universidad, porque la universidad no está cerca de las villas, No, claro. vayan ahí a hacer talleres y que pierdan lo poquito que ganan en esos talleres que las universidades tampoco dan abasto ni tienen el financiamiento para hacer. Gustavo, yo soy docente Sí. de Avellaneda. Ajá. Sabés que en la primera clase doy contabilidad en la carrera de economía y en la primera clase siempre preguntamos de dónde son los chicos y la verdad es que son de la zona. Arranqué este año con 62 alumnos. No sé si la demanda... 62 alumnos. Efectivamente, algunos quedan en el camino por esta cuestión. La verdad que les cuesta llegar, les cuesta en realidad sobrevivir, digamos, ¿no? Ahora, la cercanía es indispensable para que puedan finalmente acceder al nivel universitario. Bien. He leído por allí un dato, ¿no? Que no solo una gran porción de esos jóvenes son primera generación universitaria, sino que en muchas familias esos son primera generación secundaria. Exacto. Es decir, que hay muchísimos de esos muchachos y chicas que además son el primero de la familia que termina el secundario. Eso tiene un enorme valor. Yo la otra vez te lo contaba a vos cuando te decía el debate en el Parlamento de Estados Unidos, cuando Sanders discutía con los republicanos, otra vez, ¿dónde sale la plata? Cuando estaban discutiendo la rebaja del impuesto a las corporaciones. Y decía, los republicanos pedían cárceles y presupuesto para cárceles. Entonces él le dice, ¿sabe cuánto cuesta al Estado un preso? $50.000 año. ¿No les parece que sería mejor invertirlo en educación, en capacitación, para que esos jóvenes se pudieran formar? Hoy Macri en la conferencia de prensa dijo que iba a haber que construir más cárceles. Es que son las dos políticas, claro. ¿Sabes cuánto cuesta en un penal federal argentino un preso por mes? 100.000 pesos. Bueno. Es lo que cuesta por mes. Claro. Y a nosotros que hacemos laburo de apoyo de enseñanza universitaria, Mirá los penales ¿cuánto y podría reinserción tener en las de apoyo cooperativas, universitario? no lo podemos hacer. Nos persiguen porque dicen que vamos a hacer política a los penales. Pero fíjate Hay una frase de un general golpista en América Latina del siglo pasado, refiriéndose a Bolivia, dijo, somos un país pobre, debemos vivir pobremente. Bueno. Eso es lo que se está aplicando en la República Argentina. Perdóname. Permanentemente, a ver, los pobres no pueden ir a la universidad, los pobres no pueden acceder ni siquiera a un cuarto de pollo, el lomo ni que hablar. Los pobres tienen que dejar de consumir gas por redes y electricidad y tienen que dedicarse a la leña. De hecho, la leña está aumentando en la Argentina. Por eso no comparan con Uruguay. Porque en Uruguay, los que tienen gas por redes, ni siquiera utilizan el gas por redes que le importamos nosotros. Van a la leña. Ligado con el tema de la seguridad, nosotros tenemos un colegio secundario en Espeleta, que es nuevo, tiene unos años, y los chicos del secundario escribieron una consigna que nos pareció maravillosa, que es menos balas y más tizas. Claro. Perfecto. Gracias, Jorge. No, Gracias. También Alejandro. Bueno, gracias, Carlos. Mañana, entonces, ¿a qué hora en Plaza de Mayo? Mañana a las 14 horas en Plaza de Mayo la Marcha Federal hace su acto de cierre. Bueno, y mañana también vamos a hacer un programa especial con muchos representantes del interior del país. Algunos compañeros de Juan han estado esta semana, pero mañana con representantes del interior del país vamos a hacer un programa especial para reflejar lo que Juan decía, cómo se está viviendo en situaciones en el interior. Gracias, Federico. Gracias también, Lecher, por esto. Bueno, esta es la realidad, Esta es la realidad, dura, pero esta es la realidad. Tanda, y enseguidita les voy a contar la última noticia sobre el tema correo, enseguidita. Intenso el programa, y además cómo nos duele esta Argentina con muchas de las cuestiones que se comentaban, con la descripción cruda, pero la realidad que Juan Grabois hacía realmente recién sobre los elementos sociales, ¿no? Bueno, antes de ir, enseguida vamos a ir al encuentro de Julián Guarino, pero el gobierno, fíjese, la principal obsesión de Macri en este momento, mire, no es el fondo, no es el veto que... Además se equivocaron de fecha, quiero decirle, Julián, ahora le voy a decir. La fecha del veto tiene
31 y dice que la ley se aprobó el 30. No, la ley se aprobó esta madrugada, el 31. El boletín oficial se equivocaron de fecha. Tenían tan previsto, habían admitido que ayer tenían una derrota política en el Senado, pero la ley se aprobó hoy, 31. Así que se equivocaron en la fecha. Pero quiero decirle, la obsesión de Macri, ¿sabe cuál es? El correo. Quiere por todo tema parar la investigación del correo. Están queriendo, ya lo corrieron al fiscal Sony, la quieren correr a la fiscal Bocchini, le están haciendo la vida imposible, pero la fiscal sigue muy bien y hay que acompañarla y fortalecerla en su actividad. Pero ¿sabe cuál es lo último? Hoy lo contaba nuestro colega Ariel Sack en Mañana Silvestre, el procurador del Tesoro, el procurador actual del Tesoro, ha dado instrucciones para parar la investigación administrativa sobre el correo. Es el nuevo procurador del Tesoro, porque el anterior, el procurador Balbín, Macri lo echó. ¿Sabe por qué lo echó Macri? Porque avanzaba en la investigación administrativa sobre el correo, sobre los funcionarios, entre ellos Oscar Aguad, que habían participado, las reuniones que habían tenido con la familia presidencial. Por eso lo echaron a Balbín. El actual procurador ha dado instrucciones para parar la investigación del correo. Un escándalo. Mañana se lo amplío. Ya vengo con Julián Guarino.